Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123, apartado A constitucional, tiene distintos antecedentes. Responde al cambio constitucional de febrero de 2017, a los compromisos internacionales de nuestro país contenidos en el anexo 23A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y a diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el 87 y 98, en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Asimismo, encuentra su explicación en el ascenso de un nuevo gobierno que obtuvo la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión. No podríamos soslayar que los cambios esenciales responden a las viejas demandas del sindicalismo democrático y a las luchas concretas de mujeres y hombres en sus centros de trabajo, muchas veces reprimidas. Recoge además el trabajo dedicado de académicos, especialistas, empresarios, abogados laboralistas, autoridades de trabajo y de una amplia red de solidaridad internacional, que durante muchos años reclamó que nuestro país cambiara las reglas del juego laboral en favor de la justicia, la democracia sindical y la recuperación salarial. A su vez, el propio Poder Judicial de la Federación hizo aportes muy valiosos, sin menoscabo de la imparcialidad e independencia de su labor, apoyándose en su propia experiencia procesal y en los criterios jurisprudenciales que marcaron lineamientos pioneros, especialmente en materia de derecho colectivo. En el tema de derecho individual, sus ideas fueron en el sentido de configurar recursos judiciales efectivos para garantizar el derecho fundamental de su acceso efectivo a la justicia. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy estamos abordando por tercera ocasión la relación que hay entre la historia de nuestro estatuto sindical y las reformas que se hacen el año pasado, el 1 de mayo, a la Ley Federal del Trabajo. Lo que acabamos de leer es la introducción del texto sobre la Ley Federal del Trabajo, comentado por Arturo Alcalde, Alma Rubí Villarreal y Eugenio Narcia. Comentábamos en emisiones anteriores que es necesario hacer este recorrido y hacerlo de manera muy puntual, relacionado sobre todo con nuestro marco estatutario, porque básicamente quien desea lograr una vida política activa, militante dentro de un sindicato, lo primero que debe reconocer son sus propios estatutos. Debe conocerlos a fondo, debe conocerlos a detalle, saber analizarlos, saber interpretarlos y saber aplicarlos. En nuestro caso, en estos tiempos en los que hay una intención de parte de algunas facciones políticas por intervenir en la vida interna no solamente del SME, sino de muchas otras organizaciones sindicales, creemos que es necesario entonces poder contar con el conocimiento de estas dos fuentes. Por un lado, la fuente más general, que es la Ley Federal del Trabajo, y por el otro, la que se refiere específicamente a el estatuto sindical de cada organización. En el caso del SME, hemos visto que ha habido transformaciones a lo largo de estos 105 años de vida de nuestro sindicato y que la manera de regularse internamente ha variado en función del contexto histórico, de la cantidad de trabajadores, de la relación que había con el patrón, que en este caso, en su momento, pues había varios patrones al inicio de las actividades del SME. Existían diferentes empresas privadas, varias de carácter extranjero o de nacionalidad extranjera, mejor dicho, que bueno, pues había que lograr que se cohesionara todos estos trabajadores dentro de una misma estructura sindical y que en un principio era bastante sencilla, bastante elemental. Dejaba mucho del poder de decisión o gran parte del poder de decisión o del diseño de las actividades y de las modalidades de lucha y de movilización del sindicato a las propias asambleas.
un factor que no se ha dejado de lado. Las asambleas siguen siendo el órgano máximo de decisión de nuestro sindicato, pero conforme fue creciendo la plantilla y se fue haciendo más compleja la estructura de trabajo dentro de la empresa, que se fue creando una sola, que se convirtió en la MexLight, después en Luz y Fuerza Motriz, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, hasta llegar a la creación por decreto de Luz y Fuerza del Centro como organismo con personalidad y patrimonio propios. Frente a esto, bueno, viene el golpe en octubre del 2009 con el decreto de extinción de Luz y Fuerza, y entonces el estatuto se convierte en una pieza fundamental para la resistencia, para la lucha de resistencia del ESME, porque en él ya están los cimientos de cómo se deben marcar las diferentes directrices, cuáles son los organismos representativos, cómo son las jerarquías, una cadena de mando para las instrucciones para poder aplicar los propios acuerdos de asamblea. Porque no hay que olvidar que si bien en la asamblea es un instrumento horizontal en donde se toma la opinión de todos y las decisiones se votan de manera democrática, finalmente la ejecución de esas acciones, de esos acuerdos que se toman en la asamblea, tienen que pasar por el filtro de las mismas estructuras del sindicato para ver a quién le toca ejecutar qué parte, cómo debe ser la supervisión y la evaluación de esas mismas actividades que va desarrollando el sindicato. Y bueno, regresando a la relación que tiene nuestro estatuto con el resto de las normas legales que regulan la vida de la clase trabajadora y de todo el ámbito laboral en nuestro país, en la emisión pasada hacíamos mención de una figura jurídica denominada pirámide de Kelsen, que es esta representación de las jerarquías de las leyes dentro de un país. Y bueno, en su planteamiento más básico, esta pirámide tiene en su nivel fundamental, es decir, en el pico de la pirámide, se encuentra la Constitución, que es la norma suprema del Estado, ¿no? De ahí se derivan todas las demás leyes, es a la que se le debe el mayor respeto o la mayor observancia de sus planteamientos. Y todas las que vienen debajo, bueno, obedecen a lo que está planteado en la Carta Magna de cada país. En el siguiente nivel se habla del nivel legal, y ahí se encuentran todas las leyes orgánicas, las leyes especiales, leyes ordinarias, en fin, todos estos organismos que ocupan un segundo lugar y que vienen derivadas de la propia Constitución. Hay un tercer nivel o la base en este primer planteamiento que se hace de la pirámide de Kelsen, que ya se refiere a las normas, contratos, testamentos, sentencias, etcétera, ¿no? Que es la base más amplia porque se refiere ya a condiciones específicas de organizaciones, de individuos, de grupos de individuos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta idea de la pirámide de Kelsen, vale preguntarse, bueno, ¿y qué lugar ocupa nuestro estatuto? ¿Cómo se relaciona con los otros niveles? Y en este caso hacemos también mucha referencia, o hemos hecho mucha referencia al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ¿cómo se da esta relación? Hay otras acepciones que se han tomado de esta pirámide de Kelsen que dicen, bueno, en la mera punta está la Constitución, seguida de los acuerdos internacionales que adopta cada país. En otras interpretaciones de esta pirámide, ambas situaciones, es decir, la Constitución y los acuerdos internacionales, se manejan en el mismo nivel, en el nivel fundamental, en la parte más alta de la pirámide. Sin embargo, pues para evitarnos cualquier confusión, el artículo primero de nuestra Constitución, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, despeja cualquier duda al decir este artículo primero: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Este párrafo de por sí fue reformado en el año 2011,
que es cuando se introduce el tema de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales o los tratados internacionales. No olvidemos que los acuerdos de la OIT, particularmente estos el 87 y el 98, son acuerdos relativos a los derechos laborales, y los derechos laborales están reconocidos internacionalmente como derechos humanos. Entonces, la aplicación de lo que marca o lo que norman estos convenios de la OIT está respaldado, y por tanto en una pirámide de Kelsen de nuestra legislación mexicana quedarían al mismo nivel la Constitución y estos acuerdos internacionales. Hay quien todavía debate si efectivamente están al mismo nivel o bajan a un segundo nivel los acuerdos internacionales para privilegiar a la Constitución. De cualquier manera, el contenido de la Ley Federal del Trabajo, como lo hemos visto también en las otras emisiones, en las emisiones pasadas, retoma prácticamente a la letra los contenidos de este convenio 87 sobre la libertad de autonomía sindical, y quedan plasmados en la propia ley, que es la Ley Federal del Trabajo, que es la que estaría por encima de nuestro estatuto. Y a ese respecto, pues vale la pena hacer la revisión, aunque ya también en la emisión pasada hicimos un repaso de los contenidos de la Ley Federal del Trabajo, las modificaciones que se hicieron el año pasado y cómo las adaptamos a nuestro estatuto. Bien vale la pena tenerlo muy presente, darle una nueva repasada para que tengamos claro que nuestro estatuto está de acuerdo a los lineamientos que se plantean en la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver también con el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que está a la par de nuestra Constitución política. Entonces, vamos a hacer muy rápidamente este repaso del artículo 371, que es el que establece qué debe contener el estatuto de un sindicato. Artículo 371, los estatutos de los sindicatos contendrán: fracción primera, denominación que le distinga de los demás. Esto pues está contenido en el artículo segundo de nuestro estatuto, el nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, o fracción segunda, el domicilio. Esto también ya está en el artículo cuarto de nuestros estatutos, que recientemente fueron modificados porque originalmente tenían como domicilio social a la dirección de Antonio Caso número 45. Hoy ya con la reforma al estatuto ya tiene como domicilio oficial de nuestra organización el edificio de Insurgentes 98 en la colonia Tabacalera. Fracción tercera, objeto. El objeto del sindicato, bueno, está relatado con mucho detalle, y de esto hablaremos en el próximo programa de Letras Militantes sobre lo que dice el objeto de nuestro sindicato. Eso está reflejado en el artículo sexto de nuestro estatuto. Todas estas fracciones, hasta la octava, ya existían en la Ley Federal del Trabajo antes de la modificación del 1 de mayo del año pasado. Pero bueno, vale la pena retomarlo para considerar que efectivamente nuestro estatuto siempre ha estado apegado al marco legal de nuestro país. Fracción cuarta, duración. Faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado, y efectivamente así es. Nuestro estatuto no marca que sea por un tiempo determinado que funcionará el sindicato, y por lo tanto, de acuerdo a la ley, se considera que es por tiempo indeterminado la duración de nuestra organización. Fracción quinta, condiciones de admisión de miembros. Eso lo podemos observar en el capítulo octavo de nuestro estatuto. Los artículos 128 a 131 hablan de cuáles son esas condiciones para ser admitido dentro del sindicato como miembros. La fracción sexta, obligaciones y derechos de los asociados, está contenida en el capítulo séptimo de nuestro estatuto, que va de los artículos 43 al 97 y que habla, bueno, desde lo general a lo particular, como un método inductivo. Nos habla de lo general, de cuáles son los derechos y obligaciones de los agremiados, de los miembros activos, de los miembros representantes, de la Comisión de Trabajo, de las comisiones autónomas, del Comité Central, y luego se va por cada uno de los puestos del Comité Central, desde los prosecretarios hasta los secretarios, marcando cuáles son las obligaciones y los derechos que tenemos cada uno de nosotros. La fracción séptima, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias.
En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes y ahí, bueno, se generan una serie de incisos que ya están contenidos en nuestro estatuto. De manera general, en el capítulo 8, en el artículo 109, sobre el procedimiento de expulsión y de la aplicación de sanciones, hay varios artículos correlativos. Está el artículo 19, el 38, el 39, 59, el 60, el 61 y otros que están en ese mismo capítulo 8. Y ya se va cada uno de los incisos sobre estos procedimientos para la expulsión o la aplicación de sanciones disciplinarias. El inciso A de esta misma fracción séptima nos dice: la Asamblea de Trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. En el caso de una expulsión, que es lo que nos dice, bueno, debe el estatuto contener esas normas y esos procedimientos. Eso ya está incluido en el artículo 12, fracción tercera de nuestro estatuto. El inciso B dice: cuando se trata de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. Es decir, la decisión de la expulsión tiene que tomarse en una asamblea general. Y esto está contenido en el artículo 19, fracción cuarta de nuestros estatutos. El inciso C de esta fracción de la Ley Federal del Trabajo dice: el trabajador afectado será oído en defensa de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. Y bueno, este debido proceso de escuchar la parte del acusado o la parte de la persona que está indiciada o señalada por haber cometido una infracción o ser objeto de una expulsión, también está contemplado en nuestro estatuto, en el artículo 46, fracción sexta, y en el artículo 61, que se refieren sobre todo a la parte de defensores, que la parte acusada tiene derecho a contar con defensores que serán compañeros mismos del sindicato. El inciso D de esta fracción de la ley dice: la asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. Esto también está considerado en nuestro estatuto en el artículo 19, fracción primera. El inciso E: los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito para estos casos de expulsión o de aplicación de sanciones. Eso también queda planteado en nuestro estatuto. F: la expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las 2/3 partes del total de miembros del sindicato. Esto también lo vemos contemplado en el artículo 19, fracción cuarta de nuestro estatuto. Inciso G: la expulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso. Igual en el artículo 19 y donde está todo lo referente a los motivos de sanción, ahí se establece por qué motivos se pueden aplicar medidas disciplinarias y la expulsión, no habiendo otros que puedan utilizarse para esa misma finalidad. Pasamos a la fracción octava, de lo que debe contener el estatuto de un sindicato. Dice: forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el 33% del total de los miembros del sindicato o de la sección por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea. Y si no lo hace dentro de un término de 10 días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las 2/3 partes del total de miembros del sindicato o de la sección. Todo este procedimiento para la convocatoria de asambleas, para definir el quórum, para destacar cuáles son los temas que se trata, quién puede convocar. Incluso el derecho de petición está contemplado en nuestro estatuto. Básicamente en el capítulo 4, en los artículos 15 a 19 bis, que se refiere a las asambleas, y todos los artículos correlativos de nuestro estatuto que hablan de este particular, de cómo se deben desarrollar las asambleas. Las resoluciones deberán adoptarse por el 51% del total de los miembros del sindicato o de la sección por lo menos, es decir, para que la toma de decisiones sea aceptable y sea democrática. La fracción novena
que esta es importante por los temas que se han venido desarrollando a últimas fechas. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Esto está contemplado desde antes de la modificación del estatuto en el capítulo 5 de nuestros estatutos, que si bien hablaba en un momento dado de quién convocaba, que era el secretario del Interior, de cómo era la representación de las planillas, la constitución del escrutinio, etcétera. Bueno, todo eso se ve modificado mediante las reformas que se aplicaron y que se ven a continuación. En esta fracción novena dice: para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes. A. La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello. Bueno, ahí es donde cambia, porque ya se deja al secretario general que sea quien, como persona responsable de toda la organización, sea quien haga la convocatoria. B. La convocatoria debe publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia. C. El lugar que determine para la celebración del proceso, la documentación y materiales deberán garantizar que la votación se desarrolle en forma segura, directa, personal, libre y secreta. D. Se integrará un padrón, y en este hacíamos el énfasis en la emisión anterior, y vale la pena volver a hacerlo en este inciso D de la fracción novena del artículo 371. Dice: se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre estos con al menos 3 días de antelación a la elección. O sea, ya en la emisión pasada explicábamos la importancia de este inciso, que es parte de esta modificación a la legislación laboral, a la Ley Federal del Trabajo, pero que bueno, en esta ocasión pues ya lo hacemos con el conocimiento de causa de que eso ya forma parte de nuestro estatuto. F. La documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos, a que se refiere este inciso, contendrá al menos los siguientes datos y requisitos. Y bueno, nos referimos a las boletas, a lo que ya nos tocó ver en esta pasada elección, que se aplicó, en donde se menciona municipio y entidad federativa en que se realiza la votación. Si fue en la División Ciudad de México, bueno, ahí venía en la boleta, División Ciudad de México. Si fue en alguna de las otras divisiones, ahí se indicaba si era Cuernavaca, Toluca, Juandó, Pachuca, etc. Numeral 2, cargo para el que se postula el candidato o candidatos. Esto, bueno, desde antes se sabía que debe venir el nombre del puesto al que se está postulando el candidato. 3, emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección que se trate. Esto también es una novedad que vimos en la presente elección, en donde contienen 2 planillas, y en los espacios de cada una de las planillas estaba el logotipo de cada una de ellas. Numeral 4, el nombre completo del candidato. Bueno, eso es básico, eso ya lo teníamos. 5, las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos 2 integrantes de la comisión electoral, que para tales efectos acuerde el sindicato. Y aquí se hace ya la mención de la comisión electoral para las elecciones del sindicato. El procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al secretario general o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o convenciones sindicales. Bueno, este es en los términos que se manejan en otros sindicatos. Nosotros, la aplicación en nuestro caso tiene que ver, lógicamente, con la elección de los otros representantes, que ya no son los representantes generales, son los representantes de los grupos de trabajo que tenemos dentro del sindicato. Entonces sabemos que, bueno, para ello se hace otra elección. En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse estos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso. Entonces, bueno, aquí nos habla de los requisitos fundamentales de lo que debe contener este estatuto de un sindicato. Estamos hasta la fracción novena, y en esta fracción novena, que fue donde se dieron la mayor cantidad de reformas, el 1 de mayo del 2019,
nos habla de toda una serie de factores que ya están incluidos en nuestro estatuto o que ya formaban parte de los procedimientos y requisitos que se establecían en el capítulo 5 de nuestro estatuto referente a la elección de la directiva del sindicato. Hay una fracción nueva, la fracción 9 bis, que dice: en la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género. Bueno, eso ya lo tenemos cubierto, ya había una compañera formando parte de la dirección, nuestra compañera tesorera, Mónica Jiménez, y hoy está nuestra compañera Jazmina Velar como parte de la Comisión Autónoma de Hacienda. Entonces, existe ya esa representación proporcional, no es limitativa, es solamente enunciativa, y estamos confiados en que en el futuro habrá de crecer esa representación de nuestras compañeras electricistas en la dirección, no solamente en las comisiones de trabajo, sino en la dirección de nuestro sindicato. La fracción 9 ter, normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada que será responsable de organizar, calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del sindicato. Esto ya está contemplado en el artículo 25, que fue uno de los que se agregaron a nuestro estatuto, en donde está normada la constitución de la comisión electoral, y que es también una fracción nueva derivada de la reforma laboral del año pasado. La fracción 10, que habla del periodo de duración de la directiva sindical y de las representaciones seccionales, igual incluida en el artículo 34 de nuestro estatuto sindical. Esta fracción también fue reformada el 1 de mayo del 2019. La fracción 11, normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimonio del sindicato, ya está también contemplada en nuestro estatuto en los artículos 57, 58, 62, 80, 81, 84, 92, 94 y 133, y todos los artículos correlativos a estos mismos artículos. La fracción 12, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, está contemplado en los artículos 131 y 132 de nuestro estatuto. La fracción 13, que esta es nueva en la Ley Federal del Trabajo, dice: época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Y aquí, se incluyen los artículos, algunos se reelaboraron, se reformularon justamente para darle este mismo contenido que busca la Ley Federal del Trabajo, aunque nosotros ya contemplábamos tanto los informes semestrales que tiene que dar no solamente el encargado de la administración del patrimonio, sino todas las carteras de la dirección del sindicato, informe que hacemos cada mes de julio, cada 14 de julio y cada 14 de diciembre del año. Sin embargo, se adicionaron artículos y están a revisión, a consulta de todos ustedes, para que puedan ver que se cumple con esta fracción de nueva creación de la Ley Federal del Trabajo, los artículos 11, 12, 19 bis, 80 y los correlativos. Dice: para tales efectos se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. Fracción 14. Normas para la liquidación del patrimonio sindical. Eso está contemplado en el capítulo 10, artículos 134 a 136. La fracción 14 bis. Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores. Esta es una fracción muy importante y es nueva. Repito, procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto para la aprobación del contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y sus revisiones. Para tal efecto, los estatutos deberán observar el procedimiento contemplado en el artículo 390 ter, fracción 2 de la presente ley. Este aspecto que
tiene que ver con la revisión del contrato. Recordemos que, en Luz y Fuerza era un solo contrato colectivo y para esto se generaba una comisión legislativa que se encargaba de la revisión. Era la comisión legislativa justamente quien votaba las reformas a el contrato colectivo de trabajo. Lo que hoy plantea esta fracción que se adiciona el 1 de mayo del año pasado es que se debe consultar a toda la base de los trabajadores que estén contemplados dentro de ese contrato colectivo de trabajo. Se haga esta consulta y que los trabajadores que están adheridos a ese contrato, mediante su voto personal libre y secreto, aprueben o desaprueben el contenido del contrato colectivo. Esto ya lo hicimos el año pasado en el caso de Generadora Fénix y lo estaremos haciendo en futuros contratos colectivos que se pacten con diferentes patrones a lo largo de los próximos años o meses, conforme vayamos generando esta condición de relación contractual. Pero como decimos, ya está contemplado en el estatuto, en el artículo 42, y ya se hizo un proceso así. Fuimos de los primeros sindicatos en realizar este proceso con el caso de Generadora Fénix y los trabajadores afiliados a ese contrato. Y finalmente, la fracción 15ª de este artículo 371 nos dice que debe incluirse en un estatuto las demás normas que apruebe la Asamblea. Entonces, dentro de este cúmulo de requisitos o de observaciones que debe ser el contenido de un contrato, de un estatuto sindical, debe quedarnos muy claro que nuestro estatuto, desde tiempo atrás, desde antes del decreto de extinción y frente a las reformas más recientes de la Ley Federal del Trabajo, nuestro estatuto sindical cumple con todos estos requisitos. No debe haber la menor duda de ello. Debe haber esta revisión a conciencia de cada uno de nosotros de estos contenidos, porque nuestro estatuto prevé que puede modificarse cada cierto tiempo. Entonces, pues solo nos queda, por cuestiones de tiempo, hacer la invitación a que consultemos nuestro estatuto sindical en la página del Sindicato Mexicano de Electricistas, www.esme.org.mx. Y en prácticamente muchísimas páginas puede consultarse esta nueva Ley Federal del Trabajo y hacer este ejercicio de correlación, este ejercicio de contraste, de comparativo, para tener muy claro que nuestro estatuto sindical está en justamente los parámetros que lo acotan dentro de esta pirámide de normatividades, que en este caso es la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución y los acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos laborales. Por nuestra parte, en Letras Militantes, sería todo por este programa, invitándolos a que la próxima semana nos escuchen, nos vean a través de Radio ESME. Vamos a abordar particularmente el artículo 6º de nuestro estatuto, porque estamos convencidos de que todo aquel que quiera hablar del estatuto primero debe conocerlo a fondo. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Esto fue Letras Militantes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.